La convocatoria de Brian Zaragoza ha hecho que todos los aficionados al fútbol en España quieran saber de dónde ha salido este muchacho. Yo os lo cuento en este vídeo y os doy mi opinión sobre lo que puede ser este futbolista en el futuro. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los nombres del momento. Vamos a hablar de Brian Zaragoza, un futbolista que ha sido convocado recientemente con la selección española por la lesión de Jeremy Pino, ha sido convocado por la selección después de esa brillante actuación contra el FC Barcelona en el que marcó 2 goles, se pusieron 2-0 contra un Barça que terminó empatando ese partido a 2. Creo que son razones suficientes para conocer un poquito mejor a este futbolista del Granada, futbolista del Málaga que ha terminado jugando en el Granada, un equipo que yo creo que le está dando el escenario perfecto para brillar, para hacerse notar y sobre todo para demostrar que lo que hemos ido viendo de él, ya no solo en primera, sino también la temporada pasada en segunda, no es una casualidad. Estamos hablando de uno de los grandes talentos del fútbol español y, por supuesto, un futbolista que va a dar mucho que hablar. Estamos ahí al límite porque es un jugador de 22 años y generalmente siempre hago sub-23, sub-21, pero yo creo que merecía mucho la pena poder enfrascarnos en intentar resolver algunas dudas que puede tener la gente con el talento de Brian Zaragoza. Pero antes de meternos en harina, como siempre, os voy a animar a suscribiros al canal. Es completamente gratis y, por supuesto, para mí es un honor que esta comunidad sea cada vez más grande gracias a vosotros, a los que estáis al otro lado. Así que vamos ya a hablar sobre Brian Zaragoza, un futbolista que a mí me tiene ganado desde hace tiempo, un futbolista que realmente ha demostrado con su capacidad, con esa sensación de que con el balón en los pies es casi capaz de todo. Es un futbolista que realmente gusta ver, es un futbolista estéticamente bonito porque es un jugador menudo, no supera el 1,65 m, es un futbolista con mucha capacidad de regate, es un futbolista rápido, es un futbolista completamente autosuficiente y esto hace que muchas veces queramos que le llegue el balón para intentar hacer algo diferente en el partido. Dicho esto, hay que decir que sobre todo ese partido del Barcelona le ha puesto en la boca de muchos de los que hoy por hoy están preguntando quién es Brian Zaragoza, de dónde ha salido este muchacho. Bueno, hay que decir que es malagueño, no pasó por la cantera del Málaga, parece que no tuvo suerte en ese sentido, no se fijaron del todo en él, es un jugador que no tuvo fortuna para ser captado por un equipo que en ese momento, probablemente cuando Brian Zaragoza era muy pequeño, estaba en uno de sus mejores momentos como club, en primera división, compitiendo en Europa, un equipo que ya sabéis que ha ido bajando un poco su rendimiento en estos últimos años, que se encuentra en una situación difícil, ojalá que recuperen ese nivel, pero donde sí le vieron esa capacidad es en el Granada, estuvo cedido en el Poliegido, sí que ha tenido varias etapas diferentes dentro de su carrera, pero sobre todo ha sido el Granada quien ha apostado fuerte por un futbolista que ya de por sí es algo contracultural a lo que estamos viendo últimamente en el fútbol de nivel. En el fútbol de élite normalmente sí que se busca el jugador diferencial, pero normalmente las características que están llamando de nuevo la atención después de bastante tiempo son esas en las que prima el físico, en las que prima un jugador que sepa hacer diferentes cosas, en la que el futbolista no sea un especialista y tenga un poquito de todo, ¿no? Esos futbolistas que te resuelven en cualquier papeleta. Yo creo que Brian Zaragoza se aleja mucho de ese tipo de futbolista. Yo creo que es un futbolista completamente específico en su talento, con unas características muy claras, con un estilo de juego muy libre en el que necesita ese puntito de dejarle suelto, de soltarle un poco la cadena posicionalmente a nivel de rol. Creo que es un futbolista que necesita libertad,
Es un futbolista que ha declarado además muchas veces que se ha criado viendo vídeos de Neymar, de Messi, de jugadores que, como todos sabemos, podían partir de una posición o podían tener más o menos un rol designado, pero que luego sobre todo se movían con libertad gracias a la técnica y a las características de juego que tenían en el 1 contra 1 y a la hora de buscar las oportunidades, ¿no? Contra el rival. Yo creo que estamos hablando de un futbolista que es especial, un futbolista que yo creo que tiene nivel como para poder mantener un poco la mirada a todo lo que se le está viniendo, ya no solo por lo que está consiguiendo con el Granada en la Liga, en la primera división española, sino también con este llamado de la selección española. Vamos a hablar un poquito más de él. Así que vamos allá, vamos a conocer un poquito más a Brian Zaragoza, un jugador español, ya sabéis, nacido en Málaga, un futbolista del Granada desde hace ya tiempo, un futbolista que prendió un poco su mecha precisamente en el equipo nazarí, 22 años, del año 2001, jugador que está por los pelos en esta sección del Scout, 1,64 m de altura, quizá su mayor hándicap a nivel competitivo dentro del fútbol de nivel, diestro, un futbolista que puede partir en cualquiera de los dos perfiles, muy bien en el extremo izquierdo, muy bien también en el extremo derecho, pero menos recurrente, jugador que se puede asomar también a posiciones interiores, bien como mediapunta o segundo delantero, bien como interior izquierdo, sobre todo por ese perfil derecho que le permite hacer la diagonal hacia la portería, un jugador que tiene cierta capacidad de finalización, un jugador que tiene ese pensamiento siempre en la portería contraria, jugador que también se ha asomado un poquito a la posición de delantero centro, en algunas ocasiones Paco López lo ha utilizado ahí, por lo tanto, bueno, yo creo que un jugador que se podría decir que tiene bastantes virtudes, que tiene bastantes posibilidades a nivel de juego y de posición referencia, pero que luego, por lo que hemos estado comentando, hace uso de una libertad que muchas veces libera su potencial, completa un poco esas características de juego que le hacen un jugador diferente. Y decía precisamente que creo que ese partido entre el Granada y el Barcelona, ese 2-2, en el que Brian Zaragoza en los primeros minutos de juego fue capaz de asestar un golpe importantísimo al FC Barcelona, de despertar de alguna manera las dudas con respecto a lo que podía ser el partido de los nazarís, yo creo que realmente estamos hablando de un futbolista que no tuvo una participación excelsa dentro del partido, más allá de esos fogonazos, pero sí que tiene cosas bastante interesantes o curiosas, ¿no? Un futbolista que, como vemos en el mapa de calor, no tiene una presencia muy regular en ninguna de las posiciones, por mucho que jugara los 90 minutos. Creo que esto es algo muy marcado. Es un futbolista que no deja de moverse, que no deja de aparecer en diferentes zonas, que no se sienta en un rol o en una posición y se queda parado, ¿no? O habita siempre en la misma zona. Es un jugador que varía muchísimo su participación. Aquí vemos, ¿no? Aparece por los dos perfiles, aparece mucho en el área, aparece mucho en posiciones también, incluso en repliegue, en posiciones defensivas. Es un jugador al que diría que le hace mucha falta, ¿no? Ese componente de sacrificio por el compañero. 90 minutos jugados, 2 goles, una capacidad de finalización increíble, 24 toques de balón. Esto es increíble, porque solo toca el 24 veces el balón en 90 minutos jugados. Eso sí, la pierde solo 9 veces, 2,5 de éxito en regates, es decir, 2 regates conseguidos de 5 intentados. Y ojo, porque da solo 8 pases. Da solo 8 pases, los 8 buenos. Eso hay que decirlo, 100% de efectividad. Pero me parece muy poco. Me parece que si creciera en asociación, si creciera en esa capacidad para unirse a los compañeros y tejer paredes o generar un poquito más de asociación en zona de 3/4, sería un jugador que complementaría muy bien esa individualidad con esa capacidad para hacer jugar a su equipo, ¿no? Yo creo que es quizá lo que más le falte. Dentro de esas virtudes, dentro de esas cualidades a destacar, yo diría obviamente el regate, la velocidad, ese cambio de ritmo, esa capacidad que tiene para deshacerse de los rivales con relativa facilidad, esa finalización, ¿no? Con muy poquitas ocasiones delante de la portería es capaz de ser diferencial, es capaz de ser un jugador que comprometa al rival, ¿no? En el caso del Barcelona lo hizo, pero ya lleva varios goles en esta competición, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta más allá del último partido con
contra el Barcelona, esa visión de juego que yo creo que le dota de la capacidad para leer por dónde tiene que aparecer para ser efectivo, para ser diferencial para su equipo. Yo creo que eso sí que lo tiene, ¿no? Quizá no lo aprovecha tanto precisamente porque le falta ese criterio defensivo, esa capacidad de sacrificio, esa capacidad de asociación con los compañeros, como ya estaba diciendo antes, la regularidad para aparecer durante todo el partido, aunque no sea un jugador que monopolice toda la atención, sí que debería ser un futbolista al que se espere más regularmente durante el partido, incluso durante la temporada. Y obviamente la contribución. No puede ser que un jugador que tiene esa habilidad o esas características de juego a nivel ofensivo, ese uno contra uno, esa velocidad, ese regate, esa capacidad para crear superioridades, tenga tan poquita contribución a nivel ofensivo, sobre todo en el apartado de las asistencias. Creo que es algo que no solo digo yo, lo dice también Paco López, que es su entrenador en el Granada, el que le ha dado la alternativa, el que lo ha descubierto como jugador realmente diferencial en el fútbol de élite. Para que sea un jugador superlativo tiene que entender que somos el Granada y tenemos que trabajar sin balón. Él pone todo de su parte para hacerlo, pero tiene que ayudar y hacer ese esfuerzo. Creo que es algo que tiene que mejorar claramente, creo que es algo en lo que mejoraría mucho, ya no solo a nivel de sacrificio y de componente de trabajo en equipo, sino porque también entendería mucho mejor la posición y la labor de sus propios compañeros. Creo que en ese sentido se convertiría en un futbolista mucho más interesante. Es verdad que ahora mismo tiene un talento desbordante y yo creo que le han citado en la selección precisamente por ese detalle. Es un jugador diferente, es un jugador que da un recurso que tienen muy pocos futbolistas hoy en día, pero no puede ser un jugador del todo diferencial porque no domina otras habilidades que son muy necesarias, sobre todo para un equipo como el Granada, ¿no? Que necesita muchas veces rentabilizar todo lo que crea. Dentro de lo que es su temporada 2022-2023, una temporada en la que con 21 años juega 36 partidos en segunda división, 36 partidos entre Copa y segunda división, se entiende, 7 titularidades solo, es decir, fue un jugador que fue entrando dentro de los partidos del Granada, pero sin ser un argumento principal o esencial. 1185 minutos jugados, muy poquito para los 36 partidos que tiene, 5 goles conseguidos, 43% de éxito en regates. Si lo comparamos con la temporada 2023-2024, lo que llevamos de ella, está solo a una titularidad de igualar su mejor marca en la pasada campaña. 9 partidos, de los cuales 6 ha sido titular, 594 minutos jugados, casi ha hecho la mitad de minutos ya que la pasada campaña, 5 goles, ha igualado ya los goles que consiguió la pasada campaña y ha mejorado en el éxito en regates, incluso teniendo en cuenta que en menos minutos yo creo que está consiguiendo ser mucho más rentable, está mejorando en sus estadísticas y está mejorando en su efectividad. Estamos viendo un Brian Zaragoza mucho más interesante de lo que vimos la pasada campaña, sobre todo le estamos viendo como argumento y no solo como recurso, y sobre todo se está potenciando, o Paco López está intentando que intervenga mucho más en el juego, que no sea simplemente un elemento o un recurso puntual, sino que se incorpore mucho más a la creación ofensiva. Creo que es un jugador que tiene capacidad para hacerlo. Otra cosa es que alcance el nivel requerido para hacerlo en la élite, ¿no? Sí que quería mostraros un poquito esta diapositiva. Lo comparan con varios jugadores en FBref, una página web que yo tengo como referencia para buscar estadísticas y comparar jugadores. Sí que lo comparan con varios jugadores que a mí me parece que quizá no son demasiado interesantes para establecer un patrón, pero sí que me gusta, por ejemplo, especialmente la comparación con Víctor Sigankov, un futbolista que en el Girona, desde la banda derecha, es un futbolista especialmente llamativo. Es un jugador que además diría que ha jugado más o menos lo mismo que el propio Brian Zaragoza, un futbolista que tiene quizá esa tendencia también a ser un buen finalizador, un jugador que ya en Ucrania, en el Dinamo Kiev, ya habíamos visto con muchísima soltura, ¿no? A la hora de ser autosuficiente de cara a gol, de ser un jugador que creara mucha jugada ofensiva, que tuviera ese uno contra uno. Sí que me parece que en esa comparación con Sigankov, Brian Zaragoza además a nivel estadístico está por encima, ¿no? Pero no solo por encima de él. Estamos viendo cómo en los percentiles que tiene ahora mismo Brian Zaragoza es uno de los jugadores más interesantes en comparación con muchos de los centrocampistas que hay ahora mismo en las 5 grandes ligas. Esto hay que tenerlo en cuenta y cogerlo con pinzas, porque Brian Zaragoza tiene una efectividad muy grande
que deberíamos comparar quizá más con extremos o con delanteros que con centrocampistas. Y esto es algo que me gustaría comentaros, ¿no? Porque muchas veces cuando le comparamos con un interior, le comparamos con un jugador de banda, aunque sea un carrilero, sí que me parece que es un jugador que está muy por encima en ese sentido, ¿no? En los percentiles siempre va a estar por encima del 90% en cuestiones de conducción, en cuestiones de regate, en cuestiones de goles, de finalización. Pero quizás si lo comparáramos con delanteros y con extremos, la cosa podía cambiar. Es verdad que no he podido hacerlo porque no tengo las herramientas suficientes para poder comparar con jugadores que a mi juicio se puedan parecer un poquito más a él, pero ya digo, la comparación con Víctor Sigankov en este sentido del Girona sí que me parece un poquito más correcta. Por tiempos de juego, por rol más o menos, por estilo de jugador, sí que me parece que puede ser un futbolista más parejo y que además tienen estadísticas similares, siendo la de Brian Zaragoza quizá un poquito más interesante por esa inexperiencia de la pasada campaña que jugó en segunda división y sobre todo también por el recorrido que está teniendo y por el crecimiento que está teniendo esta temporada. Dicho esto, me parece importante valorar lo que ya están siendo las reacciones a esa convocatoria para la selección española. Luis de la Fuente confía en Brian Zaragoza, también ha sido convocado a Ansu Fati. Brian Zaragoza, la hormiga atómica, me recuerda al futbolista de favela, salía y armaba unas tracas a los rivales, ahora lo que hay son robots. Descarado, ingenioso, callejero, sin más límites que su imaginación. Así es Brian Zaragoza, el futbolista del Granada que ha llegado a la selección al que analizan sus maestros. Hablan con muchos de los entrenadores que tenía en la cantera precisamente Brian Zaragoza. Esto es una noticia del 10 de octubre de José Luis Hurtado y Miguel Ángel Lara dentro del diario Marca. Os lo recomiendo mucho porque vienen muchos detalles que a mí me parecen bastante relevantes. Creo que además se describe muy bien lo que es el jugador que estamos viendo o quizá lo que ha hecho que Luis de la Fuente confíe en él para la selección. Sí que creo que hay razones para que Brian Zaragoza pueda estar en la selección española. Me parece que con todo merecimiento es un jugador que puede estar ahí. Lo que me preocupa es que quizá tengamos más esperanzas de las que deberíamos con un futbolista que, ya digo, me parece que por sus características y rendimiento actual puede ser más un recurso que un argumento. Y dicho esto, y ya por finalizar, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante, útil, que hayamos analizado y que hayáis entendido un poquito las características que creo que tiene Brian Zaragoza y sobre todo las razones que tiene para poder ir a la selección española en estos partidos que va a jugar contra Escocia y contra Noruega. Dos partidos importantes de clasificación para la Eurocopa, dos partidos en los que va a estar Brian Zaragoza para intentar demostrar que merece un sitio en la roja. Un Brian Zaragoza, que ya digo que tiene 22 añitos, futbolista importantísimo para el Granada y un futbolista que de cara al futuro debe mejorar muchas cosas, pero que tiene un talento brutal. Así que antes de irnos, como siempre, recomendaros que os suscribáis al canal, que es completamente gratis. Dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo con quien creáis que le puede gustar y, por supuesto, dejad en comentarios qué os parece la convocatoria de Brian Zaragoza, qué os parece este futbolista, si os gusta en el contexto del Granada, si lo veis en otro equipo, todo lo que queráis acerca del nombre del momento, un futbolista de 22 años que está revolviendo absolutamente toda la liga española. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.